Muy buenas tardes. Vamos a empezar, amigos. Me da mucho gusto verlos. Me da mucho gusto ver que se van uniendo uno y otro y otro y otro. Qué bueno, los que leyeron el libro de Daniel ya saben de qué vamos a hablar. Eh, un tremendo milagro que Dios hace en la vida de Daniel nuevamente, ¿verdad? Nuevamente ya vimos hace 3 semanas cómo Daniel le pidió al eunuco que ellos comieran legumbres y tomaran agua, y los rostros de ellos estaban más relucientes que los rostros de los otros muchachos. Vamos pues a empezar pidiéndole a Dios que nos ayude. Les pido que cierren sus ojos, que inclinen sus rostros. Vamos a hacer una oración, hijos. Muy bien, Señor Padre Celestial, en verdad que en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos que nos des mucha gracia, Señor, para poder entender lo que hoy nos quieres hablar, Señor. Para poder entender, Señor, tus milagros, tus maravillas, Señor, en verdad, que tú haces con los que te aman, Señor. Que tú haces con aquellos, Señor, en verdad, aún con aquellos que por tu pura misericordia quieres tener de ellos una bondad, Señor, y aunque no se han convertido, Señor, les contestas oraciones, Padre. Ven tú en el nombre de Jesucristo, Padre, y ayúdanos, Padre, en esta tarde a tener un buen estudio, a tener una buena tarde de compartir la palabra. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu precioso Hijo. Amén. Muy bien. Bueno, pues como ya los que leyeron Daniel, pues saben que Daniel fue puesto a una prueba muy tremenda, pero hubo ciertas causas, eh, hubo ciertos motivos por los cuales Daniel llegó al foso de los leones. No fue porque se le ocurrió nada más al rey Darío echarlo al foso de los leones. De hecho, los que leyeron Daniel 6 se dan cuenta que el rey Darío se pone triste cuando hace esta acción. Vamos a leer parte de Daniel en el capítulo 6. Dice bien aquí: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, o sea, 120 gobernadores, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuere perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Bueno, como el rey Darío veía que Daniel tenía un espíritu superior, ya lo había demostrado, ya había oído Darío de lo que Daniel había hecho con Nabucodonosor cuando le reveló el sueño. Estaba muy presente, se había transmitido ese milagro, esa revelación de sueño, pues pensó ponerlo sobre todo el reino. Y cuando se enteraron todos los demás, los sátrapas y los gobernadores, dice el capítulo 4, entonces los gobernadores, el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ningún vicio ni ninguna falta. O sea, nada podían reprocharle a Daniel como para poder quitarlo de ese lugar que al rey Darío le había venido a la mente ponerlo como el principal sobre todo el reino, como
como a José le pasó con Faraón, que lo puso sobre todo el reino y era el segundo después de Faraón. Así había pensado Darío poner a Daniel como el segundo sobre todo el reino. Muy bien. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino y magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. El rey Darío no sabía realmente por qué le traían este edicto ni esta prohibición, ¿verdad? Simplemente hizo caso a la gente que tenía él gobernando en su reino muy grande, y resulta que pues era para hacerle daño a Daniel. Dice en el verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. O sea, Daniel no se puso miedoso, ¿verdad? No se amedrentó porque habían sacado ese edicto y él era fiel, muy fiel, tenía mucha fe, amaba mucho al Dios Todopoderoso, amaba mucho a Jesucristo, amaba mucho a Jehová de los ejércitos, al Padre Celestial, ¿verdad? Y entonces él 3 veces al día se arrodillaba, mañana, tarde y noche, para orar al Dios de los cielos, que es nuestro Dios. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fíjense nada más la maldad de estos hombres. Fueron a espiar a Daniel, fueron con malicia a espiarlo para de esa manera acusarlo delante del rey, como dice en el verso 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida, oh rey, pida cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol, trabajó para librarle. Este versículo es muy importante. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. O sea, el rey conocía a Daniel, que era un hombre recto, que era un hombre fiel
y ningún vicio ni falta había sido hallado en él. Entonces, pues trató de librarlo de esta tremenda situación, porque él sabía que de acuerdo a lo que siempre se había visto, el que era echado en el foso de los leones era destrozado y quebrantado por los leones que estaban ahí en ese foso. Muy bien, estos hombres presionaron al rey, dice el verso 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Abrogado quiere decir que pueda ser quitado, ¿verdad? Que pueda ser levantado, que pueda ser echado para atrás. Lo fueron a presionar al rey. El rey no sabía cómo hacerle, pues tenía en gran estima a Daniel, puesto que había pensado ponerlo sobre todo el reino. Consideren esto, había pensado ponerlo sobre todo el reino, y entonces por gran envidia y grandes celos, estos hombres fueron con el rey a pedirle que hiciera ese edicto, que nadie adorara a nadie más ni a otro Dios más que al rey mismo. Bueno, sigamos con la historia. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Aquí, según la interpretación tradicional, esto ocurrió cuando Daniel era un hombre de edad avanzada, probablemente más de 80 años. O sea, esto es algo que, de acuerdo a los estudios, ya era un anciano Daniel. Esto revela su inquebrantable devoción a Dios y su negativa a vender su conciencia por una ventaja temporal. Él sabía que si en ese momento él negaba o se postraba ante el rey y oraba al rey, iba a perder la vida eterna, una ventaja temporal en esta tierra a cambio de la vida eterna. Daniel está con Dios, Daniel está en la vida eterna. Muy bien, dice aquí, después de que le echaron en el foso de los leones, en el verso 16, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que de acuerdo acerca de Daniel no se alterare. O sea, hubo toda una conspiración para que Daniel fuera eliminado. Les estorbaba Daniel, pues ellos no podían ser fieles, ellos no podían ser limpios, tenían vicios, tenían faltas, y entonces simplemente pues no querían a Daniel. Muy bien, en el verso 18 dice: luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Dice el verso 19: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces, o sea, llamó a gritos a Daniel. Imagínense al rey Darío gritándole: Daniel, Daniel. Y bueno, le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Algo hermoso. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre.
Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aquí primeramente Daniel le da toda la gloria a Dios, porque dice, él envió su ángel para que me librara de la boca de los leones, para que cerrara la boca de los leones y no le hicieran daño, porque dice él aquí, porque ante él, ante el Dios Todopoderoso, fue hallado inocente de toda culpa, de toda falta, de todo vicio. Yo no he hecho nada malo, le dice, y aún delante de ti, oh rey, yo soy inocente. Bueno, muy bien. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó quitar la piedra, obviamente, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Nuevamente aquí volvemos a resaltar, en verdad, la gran fe que tenía Daniel, la misma fe que demostraron, ¿verdad?, estos muchachos que fueron llamados y que en aquel entonces se llamaban Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Recordemos que en hebreo, ¿verdad?, el nombre de ellos era Ananías, Misael y Azarías. O sea, Daniel demostró la misma fe de cuando tenían 15 años a los 80 años. O sea, quiere decir que toda la vida de Daniel, toda su vida, fue entregada a Dios. Siempre él estuvo dedicado a amar y a vivir a Dios. Sigamos leyendo. Entonces el rey se alegró en gran manera, repito este versículo que es muy importante, a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio, fíjense nada más la orden que dio el rey, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres, todos los sátrapas, los gobernadores, y todos aquellos malvados enemigos de Daniel, ¿verdad? Fueron traídos, ¿verdad? Aquellos que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. O sea, aquí fue una demostración de Dios, de Jehová de los ejércitos, de que Él honra a los que le honran, de que Él está contigo si tú permaneces fiel a su palabra, permaneces fiel a sus promesas. Dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Verdad? Con hacer el bien, con obedecer las ordenanzas de Dios, con imitar la forma en que vivió Daniel, con imitar la forma en que vivió tal vez un José también, que son personajes del Antiguo Testamento en los cuales no fue hallado mancha, ni falta, ni vicio alguno. Pero sigamos con Daniel. Después de que fueron quebrados y devorados estos hombres, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que había en toda la tierra, paz os sea multiplicada. O sea, ¿qué entendió el rey? Entendió que el Dios de Daniel era un Dios de paz también.
porque su primer mensaje que él da es paz o sea multiplicada. Esta paz, quiero hacer un poco una reflexión sobre la paz que Dios da. Es una paz que nos mantiene tranquilos, que nos mantiene sobrios, que nos mantiene sin miedo ni temores. Qué tremendo es cuando alguien echa una mentira, se va la paz. ¿Por qué? Porque está pensando cuándo le van a cachar en una mentira, cuándo va a salir a la luz esa mentira que dijo. Vengas tú, Señor del cielo, a ayudar a estos jóvenes a entender la fidelidad de Daniel, que desde que llegó a Babilonia hasta cuando ya tenía 80 años, él se conservó fiel a las ordenanzas del Dios Todopoderoso, del Dios que creó los cielos y la tierra. Mucha gracia y mucha dedicación, mucha oración tenía Daniel. Yo los invito a que ustedes sean jóvenes de mucha oración, que cuando vean que en casa de ustedes hay algún problema, se pongan a orar, se pongan a pedirle a Dios que libre a la familia de ese problema y ustedes verán respondida la oración. Más van a tardar en pedir que en Dios contestar. Hoy les voy a explicar, les voy a dar un ejemplo que me pasó hace rato. Hace rato apenas se nos apagó el boiler o el calentador de la casa y estuve intentando prenderlo y 2 veces en que le di vuelta a la perilla, claro, no poniendo la cara ahí, aventó unos flamazos tremendos. De hecho, uno sí me alcanzó la mano y me quemó lo que llamamos el vello capilar, ¿verdad? El vello que tenemos sobre las manos. Pues me levanté porque el calentador está en el piso. Me levanté de ahí y dije, Señor, no puedo yo. Ya lo intenté varias veces. Ya varias veces hice el intento y mira, Señor, ya van 2 flamazos que avienta el calentador. Tú ayúdame, Señor. Tú nunca nos has dejado y nunca nos vas a dejar. Bueno, me volví a poner de rodillas para poder alcanzar el piloto. Ya apreté el botón del piloto, lo prendí y prendió el piloto y le di quité mi mano, le di vuelta a la perilla y prendió el calentador. Créanme que me sorprendí en gran manera, porque más tardé en orar que en Dios responder mi oración. Si nosotros llevamos el más mínimo problema, la más mínima situación delante de Dios, Dios nos va a responder. Bueno, ese fue un ejemplo de las respuestas de Dios que no tarda en responder. Vamos a seguir con el verso 26 o el versículo 26. Dice el rey Darío, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, o sea, en todo el dominio de Media y de Persia, todos teman y tiemblen
ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Cómo sabía Darío? Esto fue escrito más o menos por allá de los años 550 antes de Cristo. Fue la época en que vivió Daniel. Antes de Cristo, hasta el día de hoy, permanece el reino de Dios en la tierra. Dice, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Sabemos que Dios sigue teniendo dominio sobre todas las cosas, y la tierra es el estrado de sus pies, de nuestro Señor Jesucristo. Sigue existiendo en todo el mundo gente genuinamente cristiana. Sigue permaneciendo por los siglos de los siglos el reino del Dios Todopoderoso. En el versículo 27, Él da un testimonio de lo que Él vio con sus propios ojos. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Hace tiempo en internet vi un video de un hombre que se atrevió allá en África a bajarse del carro cerrado donde iban en una excursión para conocer los territorios de los leones. Se le ocurrió bajarse. Pensó que el león no le iba a hacer nada. Y no solo fue un león el que lo empezó a atacar, sino llegaron otros leones y lo devoraron. Esto quiere decir que hasta la fecha, el día de hoy, el león no respeta al hombre, lo ataca, es su naturaleza, es un carnívoro. Pues aquí el mismo Darío declara que Dios Todopoderoso ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Cuántos años vivió Daniel? No dice la Biblia, pero fue un hombre que murió muy, muy anciano y siempre fue tomado en cuenta por Nabucodonosor, por Belsasar, por Gugag, por Darío y por Ciro. Un hombre fiel, un hombre verdaderamente limpio, puro, delante de los ojos de Dios, como él dice y declara, en verdad, en el versículo 21, dice, porque ante él, ante Dios, fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Tenía su conciencia completamente limpia. Él estaba completamente seguro de que Dios Todopoderoso lo iba a respaldar. E igual que Ananías, Misael y Azarías, y si no, rey, pues pereceremos. A Daniel no le dio miedo que lo echaran en el foso de los leones. No le dijo, oh rey, yo te he servido fielmente durante X años, no me hagas esto. O no le dijo, oh rey, yo voy a orar ante ti, voy a orar para ti. No, fue valiente, se sostuvo firme en su fe, la fe cristiana, la fe a Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y fue exaltado al ser librado de los leones
y encontrado inocente delante de Dios y delante del rey Darío. Así pues, jóvenes, yo los invito nuevamente, los invito a seguir leyendo su Biblia, a seguir orando, confiando en Dios. Él los va a sacar adelante de todo problema, aún algo tan pequeño como lo del calentador que les platiqué hace rato. Me quedé impactado, hijos, me quedé impactado porque precisamente no hace más de 15 días a una sobrina mía, un flamazo del calentador le voló las pestañas, las cejas y el fleco y le quemó la cara y el brazo. Ya está más recuperada, pero Dios me libró de ese mal. Dios me libró de ser quemada mi cara porque me tengo que agachar para ver que la chispa del encendedor, la lumbre del encendedor esté en el piloto del calentador. Pues con esta enseñanza de Daniel librado del foso de los leones, en verdad me da gusto dar por concluida esta enseñanza del día de hoy al ver que nuevamente el poder de Dios es algo precioso. Tenemos como ejemplo de algo precioso también, tenemos una hermana en Cristo que le dio el COVID, no aquí en Monterrey, en otra región de México, y ya los médicos le dijeron que nada más se guarde 15 días sin salir de su casa. Ya libró el COVID. Solo Dios puede hacer estos milagros porque van muchos muertos por el COVID. Pero Dios tiene misericordia con su pueblo. A Dios le gusta hacer misericordia, no nada más con su pueblo. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Espero que alguno de ustedes pueda hacer algún comentario. Pues la verdad que el mensaje estuvo muy bien explicado. Yo nada más aquí anoté algunas características que fui viendo de Daniel, de su persona. Y bueno, tenemos en Daniel un ejemplo de vida, un ejemplo de una persona que amó a Dios toda su vida, como usted lo mencionó ahorita. Honró a Dios, se paró por Dios y que fue una persona muy útil, también muy útil en el reino de Dios, y a través de él otras personas pues pudieron conocer que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Les anoté aquí pues que fue alguien fiel, que fue alguien que estuvo amando a Dios durante toda su vida, que fue alguien íntegro también, que las personas quisieron ver en él alguna falta, y por más que le ponían no encontraban nada, porque era una persona íntegra, era una persona que era lo mismo en su casa y en el trabajo y en donde él estaba, era alguien que honraba a Dios en todo lugar. Fue alguien valiente también, alguien que no se atemorizó, que a lo mejor estaba en riesgo perder su vida en la parte del foso de los leones y él fue valiente. Fue alguien que tuvo confianza en Dios, que tuvo fe de que sabía que Dios podía librarlo y esa parte también que mencionaba ahorita usted, que fue un hombre de oración, un hombre que oraba varias veces al día. Y aun cuando le dijeron que no, él con toda la libertad, con sus ventanas abiertas, él siguió orando. Y bueno, nada más anoté esas partes que me llamaron la atención ahorita en lo que estaba usted compartiendo de la vida de Daniel y de las características que él tenía como persona. Muy bien, importantes características
Ojalá ustedes también hayan hecho alguna nota, lo valiente, lo fiel, el que no fue hallado en él nunca ningún vicio, no fue hallado ninguna falta, ¿verdad? Y debemos creer que con la venida de Jesucristo, Dios nos permite, en verdad, la oportunidad de lograr no pecar, de lograr no pecar. Tenemos que ponernos en manos de Dios, por eso lo importante de la oración y por eso lo importante de la lectura para conocer el carácter de Dios y el carácter de Jesucristo, ¿verdad? Si alguien, doy este comentario no porque no sepan, pero si alguien lee su Biblia y brinca de un capítulo o de un libro, brinca a otro libro y después se regresa y todo eso, la recomendación es empezar, ustedes como jóvenes, es empezar del Nuevo Testamento, empiezan del Nuevo Testamento, del libro del Evangelio según San Mateo, terminan el Apocalipsis y después empiezan nuevamente con Génesis y se van a encontrar después, cuando lleguen a Daniel y lo lean completo, que hay muchas cosas que están puestas en Daniel que vienen en Apocalipsis, pero para eso necesitan ser muy estudiosos de la Biblia. Vamos, hijos, pues, a terminar. Pues vamos a darle gracias a Dios, hijos. Llévense esto en el corazón. Vuelvan a leer Daniel 6, porque después de esta explicación vale la pena volverlo a leer para que puedan entender todavía aún más la valentía, la fe, la fidelidad, el amor que Daniel tenía a Dios. Nunca se apartó de su corazón el amor a Dios, el respeto a sus ordenanzas. Siempre fue un hombre recto, limpio. Bueno, vamos a orar, hijos, para despedir la reunión. En el nombre de Jesucristo, Señor, en verdad te damos muchas gracias, Padre, por cada uno de los jóvenes que hoy estuvieron en la reunión, Señor. En verdad que te agradecemos la presencia de cada uno de ellos, Señor, que estuvieron en la enseñanza, Señor, y que pudieron, Padre, en verdad, captar, Señor, pues las características del carácter de Daniel, Señor. Padre, ponlas tú en su corazón, Señor. Permite que puedan bajar a su corazón de ellos esa valentía, ese amor, esa fe, esa limpieza de corazón, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.